De nuevo, si me permite, me gustaría pedirle que abra su Biblia esta mañana en el 4º capítulo de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4, en nuestro texto, versículos 20 al 24. Este es nuestro séptimo mensaje al considerar el tema de la adoración a través de la ventana de este pasaje. Y creo que el Señor aún tiene algunas cosas que enseñarnos. Realmente no sabía cuando comenzamos cuánto duraría esto y les admito que estoy en el proceso de aprender. Y a medida que el Señor continúa abriendo mi corazón y mi mente a las cosas semana tras semana y día tras día, me siento presionado a extender la serie hasta que tenga la sensación de haber logrado lo que Él ve para nosotros. Jesús aquí está conversando con la mujer de Samaria, la mujer que encontró junto al pozo. Y en medio de su plática surge el tema de la adoración. Ella desea adorar a Dios correctamente, ya ha tenido su pecado expuesto, el Señor ha desenmascarado sus muchos adulterios, y creo que en la percepción de que Él es un profeta de Dios y más tarde que Él incluso puede ser el Mesías, ella siente un gran sentido de pecaminosidad y desea adorar a Dios, desea venir ante Dios y enderezar su vida. Y la pregunta que le viene a la mente es, ¿dónde va para hacer eso? Como samaritana, ella ha adorado a Dios en el monte Gerizim. Como judío, ellos adoran a Dios en Jerusalén. Y debido a que ella quiere hacerlo bien, busca una respuesta sobre cuál es el lugar adecuado, y entonces ella habla en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora esta mañana vamos a llegar a la verdadera enseñanza del corazón de este pasaje. Todas las otras 6 semanas son realmente un prólogo para llegar a esto, porque este es el corazón del texto. En el versículo 21 Jesús dice que llegará el momento en que no será en Gerizim y no será en Jerusalén. Y ya hemos explicado eso. La abolición del sistema ceremonial y el hecho de que somos llamados a adorar a Dios en todo lugar y en todo momento, y así sucesivamente, y en particular en la asamblea de su pueblo redimido. Pero luego en el versículo 22, el Señor se vuelve muy específico al definir la naturaleza de la adoración. Y eso es lo que quiero que empiece a ver esta mañana. La naturaleza de la adoración, la esencia, lo que la adoración realmente es en su esencia misma. William Temple hace años definió la adoración de esta manera. Adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y consagrar la voluntad al propósito de Dios. Somos todos nosotros en respuesta a todo de Él. Es todo lo que somos, reaccionando correctamente a todo lo que Él es. Ahora, ya hemos hablado sobre la importancia de la adoración, ¿no es así? Hemos dicho que el Padre busca verdaderos adoradores. Versículo 23. Y eso hace que la adoración sea muy importante. Ese es el fin del plan redentor de Dios. Dios busca personas que lo adoren. Por eso usted es salvo, para adorar a Dios. Por eso es lo más importante. Más importante que el servicio, más importante que el ministerio, es la adoración. Y hemos tratado de ver la importancia de la adoración como Dios la ve. La adoración no es lo que recibimos, sino lo que damos. Evelyn Underhill, escribiendo en 1928, en una conferencia del clero en la Iglesia de Inglaterra, dijo esto: nos estamos dirigiendo hacia una religión que, consciente o inconscientemente, mantiene su mirada en la humanidad, en lugar de la deidad. Una gran declaración. Nos dirigimos hacia una religión que, consciente o inconscientemente, mantiene su mirada en la humanidad, en lugar de la deidad. Eso se dijo en 1928 y en 1982. Creo que es bastante cierto. Incluso la Iglesia de Jesucristo, incluso la Iglesia evangélica, se encuentra propensa a ser centrada en el hombre. Somos una sociedad tan consumidora, una sociedad tan pragmática, una sociedad tan centrada en el hombre, que tendemos a volver todo
en referencia a nosotros mismos. Hablamos de hombres, hablamos de las necesidades de los hombres, de los problemas de los hombres. Pensamos y hablamos sobre nuestras propias necesidades y nuestros propios problemas. Hablamos de los programas de los hombres, los métodos de los hombres, los esfuerzos de los hombres, los sermones de los hombres, las canciones de los hombres, los libros de los hombres, las iglesias de los hombres, las organizaciones de los hombres. Y de alguna manera en toda esa conversación, muy a menudo perdemos de vista el hecho de que debemos ser más conscientes de Dios que de los hombres. Y entonces hablamos de lo importante que es que adoremos como una forma de vida. Hablamos sobre la fuente de la adoración, ¿no es así? Y dijimos que la fuente de la adoración es salvación. La búsqueda del Padre en el versículo 23 es eficaz. En otras palabras, Él busca y redime a los que busca. Y Él los busca y los redime para adorar. De modo que cuando usted fue redimido, se convirtió en adorador. Como dijo un escritor, despertaste de tu sueño moral en la mañana de tu regeneración para comenzar a adorar a Dios. Y eso es lo que es un cristiano. Filipenses 3:3, un adorador de Dios. Hablamos sobre el objeto de la adoración, el hecho de que cuando nos reunimos es para enfocarnos en Dios y adorarlo a Él y solo a Él. Y Él debe ser adorado como Espíritu y como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Adoramos, pues, a Dios en su plenitud trinitaria. No evaluamos la adoración sobre la base de lo que hace por nosotros. No venimos a recibir una bendición. No venimos a recibir algo. No venimos preguntando cómo me va a levantar, cómo va a satisfacer mi necesidad, cómo me va a dar una buena sensación, cómo me va a inspirar, cómo me va a bendecir. Hacer eso es sustituir el afecto subjetivo por la confianza objetiva. Venimos a darle a Dios, adorarlo. Él es el objeto. Él es el objeto. Y ahora quiero hablar hoy sobre la esfera de la adoración, solo por un breve momento. Solo necesitamos aclarar esto en nuestras mentes como un breve repaso. La esfera de la adoración indicó Jesús, no va a estar en Jerusalén, no va a ser en el monte Gerizim. Y luego en el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, la adoración no está restringida a algún lugar, pero ¿dónde debe hacerse? En todos lados, en todas partes. Sin embargo, dijimos que todavía hay un templo donde Dios se encuentra con su pueblo. ¿Y cuál es? Es la asamblea corporativa de la iglesia viviente, ¿verdad? Entonces, mientras que adoramos a Dios en todo lugar y en todo momento, todavía existe la singularidad de las piedras vivas que se unen para hacer una habitación para el Espíritu. Y es por eso que en 1 Corintios 11:20 Pablo dice que se reunían en un mismo lugar. Parece la true, ese liturgia, esa adoración formal, unificada, especial, cuando el pueblo redimido de Dios se reúne. Usted debe adorar a Dios en todas partes y en todo momento, pero también en la asamblea corporativa de su pueblo redimido y no dejar de congregarse. Ahora, veamos la naturaleza de la adoración. La naturaleza de la adoración. Y dicho de manera simple, y se afirma simplemente en este pasaje. Versículo 22, comencemos allí. Vosotros adoráis, no sabéis qué. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Él le dice a una mujer samaritana, no sabes lo que adoras. Ahora, primero que nada, él reconoce que ella adora, ¿verdad? Adora, simplemente no sabes lo que estás adorando. Y eso es característico de los samaritanos. ¿Por qué? Escucha ahora, porque solo aceptaron los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eso es todo. Solo aceptaron el Pentateuco como de Dios. Y entonces su conocimiento era limitado. Entonces el Señor les dice, ustedes no saben lo que adoran. Tienen el Pentateuco y eso les dice algunas cosas acerca de Dios, pero no lo suficiente como para tener la revelación completa de la salvación, ¿verdad? Así que realmente no conoces la plenitud de lo que estás adorando. Y esto es lo que tenemos con los samaritanos. Tenemos adoración entusiasta sin la información adecuada. Tienes la adoración agresiva, entusiasta, emocionada y fiel de estas personas, pero no necesariamente tienen el contenido correcto. Así que, para empezar, diríamos que adoran en espíritu, que les gusta, ¿verdad? De hecho, aquí estamos varios miles de años después. Y le gustaría saber que en 1982 los samaritanos estarán en el monte Gerizim haciendo lo suyo. Se redujeron a unos 170 de ellos, hace un par de ellos, y ahora han comenzado a reproducirse nuevamente, por lo que hay 400 samaritanos en el mundo. Y si usted fuera al monte Gerizim en sus días santos, los verá cortando animales exactamente como en la economía mosaica. Todavía están en eso. Y no lo van a dejar. Están entusiasmados con eso. Pero no tienen la información correcta. Están muy limitados en términos de lo que entienden.
limitados a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y eso les deja 61 libros que no han considerado en la Biblia. Ahora, sí tienen suficiente información para saber acerca del Mesías, porque él aparece en Génesis, ¿no es así? La simiente de la mujer, el cetro. Entonces tiene algo de información, pero no es suficiente. Entonces el Señor les dice, ustedes adoran en espíritu, pero les falta la verdad, ¿no es cierto? Les falta la información o el contenido que es necesario. Regresa al versículo 22. Ahora, hablando de los judíos, sabemos lo que adoramos porque la salvación es de los judíos. Ahora, los judíos tenían la situación totalmente opuesta. Ellos aceptaron todos los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros. Ellos aceptaron toda la revelación de Dios. Ellos tenían la verdad, pero les faltaba ¿qué? El Espíritu. Digo, usted lee Mateo 6 y dice que cuando los fariseos oraban y cuando daban limosna y cuando ayunaban, sus corazones no estaban en ello. Jesús dice, ustedes son hipócritas, ustedes son farsantes, sus corazones no están involucrados en eso. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a la gente que era una verdad del Antiguo Testamento? Ustedes me siguen con las formas, pero sus corazones no están en eso. ¿Qué dijo Pablo? Han dejado a un lado las verdades básicas y están cumpliendo con las rutinas religiosas. Acusó a los judíos una y otra vez por eso. Ahora bien, había algunos judíos que tenían celo por Dios. Había algunos judíos que realmente eran celosos por dentro. Pero la religión básica existente de Jerusalén, lo que estaba pasando allá arriba en Moría, era la verdad basada en lo que decía la Biblia, pero los corazones estaban vacíos. Incluso lo habían inflado con las tradiciones de los hombres. Entonces, el Señor dice que Jerusalén tiene la verdad, pero no el Espíritu. Gerizim tiene el Espíritu, pero no la verdad. Ahora, aquí están los dos polos de la adoración. Por un lado, tiene usted el monte Gerizim, que es una herejía entusiasta. Por otro lado, usted tiene a Jerusalén, que es una ortodoxia estéril y sin vida. Y eso es lo que Jesús ve cuando habla con la mujer. Y puedo agregar que eso es lo que vemos hoy día. Usted puede ver esos dos mismos extremos en la iglesia de hoy. Por un lado, tiene aquí el tipo de personas carismáticas, pentecostales, que realmente lo están haciendo. Digo, adoran tal vez durante horas, tal vez toda la noche. Se toman de la mano, se balancean de un lado a otro, cantan canciones, hablan en un lenguaje estático y hacen lo que sea que estén haciendo. Y los vemos y decimos, herejía, herejía. Pero no podemos burlarnos de su entusiasmo. Digo, algunos de ellos incluso se están cayendo y rodando y todo tipo de cosas, cantando canciones. Por otro lado, tenemos una ortodoxia estéril que está más cerca de donde estamos. Tenemos toda la verdad en los compartimentos correctos, simplemente no podemos emocionarnos al respecto. Simplemente no nos emocionamos tanto. De hecho, nos aburrimos en unos 30 minutos durante el servicio y estamos viendo nuestro reloj o contando las E's en el boletín. Eso es lo que solía hacer yo cuando era pequeño. O revisando las manchas en nuestro vestido, viendo a nuestro esposo y diciendo, llevo 20 años con el tipo y todavía no se limpia los zapatos. Digo, hay tantas distracciones. Y tenemos todo el contenido y no sabemos cómo soltar el corazón. Esos son los dos polos. La verdad es el equilibrio. Y entonces él dice, mira, viene la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en ambos sentidos, en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Con la verdad y el corazón. Eso es lo que él busca. Los judíos tenían todos los datos precisos y no tenían corazón. Ellos mataron al Mesías. Los samaritanos tenían todos los datos, quiero decir, todo el corazón y ninguno de los datos. No conocían al Mesías. La verdad y el espíritu. Ambos deben estar allí. Los dos enemigos de la adoración verdadera son Gerizim y Jerusalén. No puede usted tener uno sin el otro, o hay desequilibrio. Sinceridad, eso es genial. Entusiasmo, eso es genial. Adoración agresiva, eso es genial. Pero debe estar basada en la verdad. La verdad, eso es genial. Pero si no surge en un corazón ansioso, emocionado y lleno, falta. Usted con tanta frecuencia tiene luz sin calor o calor sin luz. Jesús dice que el Padre busca ambos. Ambos. Hay un pastor en la costa este llamado Al Martin y tiene una buena afirmación. Creo que habla a mi corazón y estoy seguro de que también al suyo. Él dijo esto: los hombres han adorado con Biblias abiertas y con el nombre de Cristo
y la Biblia en sus labios, mientras que congregaciones enteras delante de ellos han sido retenidas en las garras de la esterilidad, la falta de vida y la impotencia, donde han pasado semanas, meses y años desde que los corazones han sido embelesados con la vista de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hace años desde que algún himno se canta con abandono, años desde que una lágrima se deslizó por el rostro de un adorador, años desde que una aleluya brotó de un corazón que estalla. Fin de la cita. Él tiene razón. Y somos culpables en ese lado estéril y ortodoxo de sentarnos aquí con nuestras Biblias abiertas, con toda la teología conocida, indiferentes al espíritu de la adoración. Y quiero tomar estos dos. Hoy el espíritu, la próxima semana la verdad. Hablemos del espíritu. En los versículos 23 y 24 dice que debemos adorar al Padre en espíritu. Ahora, si Jesús dijo que tenemos que hacer esto, entonces tenemos que hacerlo. Y si lo vamos a hacer, necesitamos saber qué significa. ¿Cómo adora usted al Señor en espíritu? Y sabe, es difícil para mí esta semana hablar sobre el espíritu y la próxima semana hablar sobre la verdad, porque no puedo mantenerlos separados, porque están totalmente interrelacionados, totalmente mezclados. Lo hace muy difícil. Y así es como el Señor quiso que fuera. No se puede hablar de uno sin el otro, sin embargo, intentaremos enfatizar uno esta vez y el otro la próxima vez. ¿Pero qué significa adorar en espíritu? Esto se refiere al espíritu humano. Básicamente se refiere a la persona interior. Usted debe adorar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No se trata de estar en algún lugar, en el lugar correcto y en el momento correcto, las palabras correctas, el comportamiento adecuado, la ropa adecuada, las formalidades adecuadas, la actividad adecuada, la música adecuada, el estado de ánimo adecuado. No, es el interior, el espíritu. En Romanos 1:9, Pablo dice una declaración muy importante. Él dice, Dios es mi testigo, y escucha esto, a quien adoro con mi espíritu. La truo. Adora a Dios con su espíritu. Y luego me encanta el Salmo 103, usted lo conoce bien, dice, bendice que alma mía Jehová. Y bendiga todo lo que está donde. Mi ser, su santo nombre. De eso está hablando. Está hablando de glorificar a Dios desde adentro. Desde adentro. Ahora, permítame darle lo que creo que es una ilustración muy hermosa de esto en el Salmo 51. Puede simplemente escucharlo, escríbalo como referencia. En el Salmo 51, David viene con lo que voy a llamar en semanas posteriores cuando lo analicemos, adoración del arrepentimiento. Pero él dice en el versículo 15, y creo que esto es tan maravilloso, oh Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no deseas sacrificio, de lo contrario lo daría. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. David dice, sé que no quieres las cosas externas. Sé que ese no es el punto. Eso fue solo un símbolo del hecho de que tú quieres el corazón. Y por eso te pido esto, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora, ¿sabe lo que eso me dice? Eso me presenta un hombre cuyo corazón está lleno de alabanza y todo lo que necesita es abrir su boca y saldrá. Y esa es la adoración del Espíritu. Eso es cuando está adentro. Y David dice, mis circunstancias son tales que simplemente no tengo la fuerza para abrir mi boca. Si tú tan solo abres mi boca, todo va a salir a la luz. ¡Qué gran escena! Eso es lo que significa adorar en espíritu. Tener un corazón literalmente rebosante, Salmo 45:1, rebosando de algo bueno. Y cuando la boca se abre, simplemente sale a borbotones. Adoración y alabanza. Ahora quiero ser práctico. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener eso en nosotros y cómo podemos dejarlo salir de nosotros para que adoremos en espíritu? Para que no seamos como los judíos que tienen todos los hechos y todos los datos y toda la información y corazones fríos, aburridos, indiferentes. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí viene. Número 1. Y le voy a dar varios principios. En primer lugar, debe poseer el Espíritu Santo. Debe poseer el Espíritu Santo. Antes de que usted pueda adorar a Dios en su espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar allí para impulsar eso. Porque nadie, 1 Corintios 2 dice, conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios dentro de usted,
impulsando su corazón, motivando su corazón, limpiando su corazón, instruyendo su corazón, no va a suceder. No se puede adorar a Dios sin que Dios energice en su espíritu esa adoración. Y eso es solo básico. Ese es el resultado final, obviamente. Esa es la médula, obviamente. Tiene que ser redimido, tiene que ser salvo. Y cuando es salvo, el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón. Y el Espíritu Santo lo señala a Dios, lo pincha, lo empuja, lo instruye, lo purga para que adore. Ese es su ministerio. Entonces, todo comienza con el Espíritu Santo residente. De hecho, en Filipenses 3:3, donde dice que adoramos a Dios en el Espíritu, algunos de los manuscritos indican que adoramos a Dios en el Espíritu Santo. Usted podría ir en cualquiera de los dos sentidos. Adoramos a Dios en el espíritu humano porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Como puede ver, nadie puede decir Jesús es el Señor, 1 Corintios 12, sino porque el Espíritu de Dios. Usted no puede afirmar el señorío de Cristo. Usted no puede adorarlo como soberano a menos de que el Espíritu Santo lo incite a usted y recibe el Espíritu Santo usted al recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces comienza allí. Vea su corazón. Si tiene problemas para adorar, tal vez no sea salvo. Tal vez la razón por la que se aburre en la iglesia y tal vez la razón por la que está listo para irse en media hora, tal vez la razón por la que está listo para perderse la iglesia en su totalidad es porque simplemente no puede adorar. Y la razón por la que no puede adorar es porque el Espíritu Santo no está en usted, incitando su corazón. Es una pregunta apropiada, ¿no es cierto? Y tiene que preguntárselo a sí mismo. Vamos a una segunda. El segundo principio, y creo que es muy importante, es que los pensamientos deben estar centrados en Dios. Los pensamientos deben estar centrados en Dios. Y eso es muy simple, pero es algo muy profundo. La adoración es un desbordamiento de una mente renovada por la verdad de Dios. Contemplar a Dios es el detonante que pone en marcha la adoración. Es el motor que hace girar el volante que energiza la emoción. Usted debe estar pensando pensamientos de Dios. Ahora puedo traducirlo en una palabra muy conocida y esa es la palabra meditación. La adoración verdadera surge de la meditación. La meditación. Ahora olvide todo lo que haya escuchado del mundo acerca de la meditación trascendental o de cualquier otro tipo. Permítame decirle lo que significa la meditación. Significa, ¿está listo para esto? Es enfocar toda su mente en un tema. Eso es básicamente todo. Enfocar toda su mente en un solo tema. Esa es una definición de MacArthur, pero creo que funciona. Meditar es enfocar toda su mente en un tema. Ahora, si se le dificulta, es bastante normal. Es difícil hacer eso, ¿no? Hombre, vivimos en un mundo distraído. Un mundo distraído. ¿Sabe? Tenemos hoy, solo por nuestra exposición a los medios y todo, más cosas en nuestro cerebro de las que creo que hay. Estamos expuestos a tantas cosas. Todo está tan desordenado que nuestra capacidad de atención es muy limitada, muy limitada. Pero meditar es concentrar toda su mente en un tema. Y déjeme decirle algo. Esa es la clave para la adoración eficaz. Sin lugar a dudas, su razón, su imaginación, su emoción se concentran totalmente en una realidad. Si retrocedemos desde ese paso, tal vez usted obtenga un entendimiento más profundo. ¿Está listo? La meditación se basa en la información. Si usted va a estar pensando en un tema, tiene que tener un tema en que pensar, ¿verdad? Eso me parece básico. Tiene que tener algo en qué pensar. Así que escuche, le voy a dar una palabra y es una palabra que debe escribir en algún lugar justo en el frente de su mente para que nunca lo olvide. La mejor, la más pura, la más verdadera, la más maravillosa y bendita meditación se basa en descubrir, descubrir, descubrir. En otras palabras, usted descubre una gran verdad acerca de Dios. Y luego usted comienza a meditar en esa verdad hasta que cautiva cada elemento de todo su proceso de pensamiento. Y lo que hace es que comienza a edificar en usted esta adoración. Y cuando alguien le da la oportunidad y se reúne con los santos redimidos de Dios y abren sus labios, simplemente sale. Pero no sale si no está ahí cuando llega o cuando usted comienza a buscar el adorar. Así que podemos retroceder un paso antes de eso. La adoración es una respuesta a la meditación. La meditación se basa en el descubrimiento. Y el descubrimiento se basa en, ¿está listo para esto? Tiempo pasado con Dios. Tiempo pasado con Dios. El tiempo que pasa con Dios en la oración
y en la palabra, en la oración y en la palabra, alimentando, alimentando, alimentando. Tristemente, vemos la oración como una forma de obtener cosas. Y creo que hace mucho tiempo que perdimos su elemento de comunión, de simplemente vivir en la conciencia de la maravillosa presencia de Dios y tener comunión con Él allí. Mire, Jesús reprendió a sus discípulos. Él atacó a sus discípulos de esta manera. Él dijo, tienen ojos, pero no ven, y tienen oídos, pero no oyen. En otras palabras, su forma de pensar es tan superficial que son aburridos. Digo, si vienen aquí y están aburridos, puedo sugerirle que ese no es un comentario sobre el sermón o la música, ese es un comentario sobre su corazón. Digo, si usted no tuviera nada más, si no valiera la pena escucharme, lo cual puede ser el caso, si nada de lo que hay aquí valiera la pena escuchar, solo para que escuchara las verdades sobre Dios que surgen y meditar en ellas, sería el momento más estimulante de su vida. ¿Lo ve? ¿Ve lo lejos que estamos de eso? Eso nos golpea de inmediato como algo en lo que nunca pensamos. Mire, si usted viene aquí y no está interesado o es indiferente, eso no es un comentario sobre nosotros, eso es un comentario sobre usted. Ahora, queremos hacer todo lo que podamos para presentar la palabra de Dios de una manera que es significativa. Digo, el peor sacrilegio que puede hacer es aburrir a la gente con la Biblia. Si va a hacer eso, entonces no enseñe la Biblia. Enséñele un personaje de un cuento y abúrralos con eso, pero no los aburra con la Biblia. Eso es un sacrilegio. Es asombroso cuántas personas pueden hacer eso. Cuántos maestros y predicadores pueden aburrir a la gente con la Biblia. Qué cosa tan horrible hacerle a la Biblia, la cosa más fabulosa del mundo. Digo, me emociona, como bien sabe. No entiendo cómo la gente puede evitar tener esa emoción, pero la emoción me llega en el proceso de descubrimiento. Descubrimiento. Y cuando voy a la palabra de Dios y paso tiempo hablando con el Señor y le abro mi corazón y empiezo a ver un pasaje y lo veo más profundo y muéstrame, Señor, lo que quieres que vea, y entro ahí y empiezas a meditar y empiezas a pensar en eso y de repente descubres una verdad tremenda que satura tu mente, entonces de eso viene el gozo desbordante y la alabanza a Dios. Spurgeon dice, ¿por qué algunas personas están a menudo en un lugar de adoración, sin embargo no son santas? Es porque descuidan sus armarios. Aman el trigo, pero no lo muelen. Quieren el grano, pero no salen al campo a recogerlo. El fruto cuelga del árbol, pero no lo arrancan. Y el agua fluye a sus pies, pero no se bajan a beberla. Digo, si usted viene aquí diciendo, espero que John MacArthur tenga lo que decir, que me ponga en un modo de adoración, usted no lo ha entendido. Solo quiero ser el relleno pequeño en la parte superior. Quiero que venga aquí con un corazón tan ansioso por adorar que apenas puede esperar para entrar en el lugar y comenzar. Porque he estado en el proceso de meditación sobre lo que ha descubierto en la palabra de Dios. Ese es el gozo. Cuando abro la palabra de Dios y descubro cosas, cuando tengo comunión con Dios en mi espíritu y me enseña cosas y el descubrimiento se convierte en meditación, entonces viene el gozo. Creo que el viernes de esta semana tuve esto. Solo estaba estudiando el texto y yo lo llamo dar vueltas y vueltas al texto y nunca entendí realmente el núcleo de eso. Tuve interrupciones y todo y finalmente encerré mi cerebro, cerré la puerta, me senté y dije, oh Señor, enséñame lo que quieres que vea en este pasaje. Y en la siguiente hora y media vi una gran realidad que me acababa de caer y comencé a rastrear esa realidad a través de mi mente y a través de las Escrituras y a meditar y meditar. Y el resultado fue un corazón lleno de alabanza que todavía estaba allí. De modo que cuando llegué esta mañana y tenía los labios abiertos, todo lo que estaba en mi corazón simplemente salió. ¿Lo ve? La adoración para mí no está contenida en sí misma en esta hora. Esta es simplemente una forma de sacarla. Y no me limito a esto tampoco por eso, pero esto es de una manera especial. Mire, hemos sido arraigados y cimentados en Cristo, pero qué tan profundo crecen nuestras raíces y qué tan hermoso parece nuestro fruto tiene que ver con cómo meditamos en el proceso de descubrimiento de la maravillosa verdad de Dios. Ese es el gozo. Es difícil para nosotros meditar, ¿verdad? Mire, una de las cosas que usted aprende como predicador es que la gente no escucha todo lo que usted dice. Ellos se desconectan. Algunos de ustedes acaban de regresar. Bienvenidos. Digo, usted sabe, está redecorando su sala, o está caminando por los pasillos de una tienda viendo qué se quiere poner, o está pensando cómo cerrar ese gran negocio la semana próxima, o pensando en el viaje que usted va a hacer, o está pescando en algún lugar, o jugando golf, o simplemente está haciendo todo tipo de cosas en su imaginación y de vez en cuando algo lo sacude. O su esposa le golpea las costillas, o sale algo que lo sacude, o vuelve a concentrarse, o tal vez dije algo que lo llevó a un pensamiento y el Espíritu Santo lo persiguió un poco en el pensamiento y está pensando en eso, y luego de repente vuelve y se conecta de nuevo. Por eso repito, porque tengo que mantenerlos al tanto, ¿ve?
Sigo dando la bienvenida a la gente todo el tiempo que estoy hablando. Mire, es muy difícil para nosotros meditar. Es muy difícil para nosotros aislar nuestras mentes en un tema. Y es una disciplina en la que tiene que entrenarse para poder hacerlo. Y pienso en estos chiflados que aprenden a sentarse en medio de una masa rebosante de humanidad en la India y contemplan su ombligo durante días sin distracciones. Y me pregunto por qué los cristianos no pueden pensar en Dios sin ser distraídos. Así que todo comienza con el Espíritu Santo residente, pensamientos centrados en Dios que surgen de la oración y el estudio de la Biblia y el descubrimiento. Y a partir de ese descubrimiento surge la meditación y de esa meditación la adoración. Y puedo hacerlo muy simple. Sin descubrimiento no hay meditación. Sin meditación no hay adoración. Y si viene aquí con un corazón lleno de descubrimientos que obtuvo en su propio estudio o lo aprendió de alguien y lo meditó y lo hizo suyo, va a descubrir que cuando su boca se abre brotará con alabanza. Ahora hay otro principio. Empieza con el Espíritu Santo en su vida, sus pensamientos centrados en Dios, y luego debe aprender a tener un corazón íntegro, un corazón sin distracciones. Salmo 86. Quiero tomarme un momento para que vea el Salmo 86. Es solo una gran verdad en un principio. En el versículo 5, David comienza a adorar a Dios y dice en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Y eso es tan bueno porque no significa que simplemente perdonará, sino que está ansioso por hacerlo. No es reacio, sino ansioso. Estás listo para perdonar. Grande en misericordia, Él no solo tiene misericordia, Él tiene mucha. Realmente solo está exaltando las virtudes de Dios para todos los que invocan tu nombre. Eres bueno, no solo perdonas, estás deseoso por perdonar, no solo tienes misericordia, tienes abundante, y lo tienes y la tienes para todos. Entonces, Señor, me vas a escuchar, versículo 6, escucha mi oración, atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia te invocaré porque tú me responderás. Él dice, sé que me escucharás. Entre los dioses no hay ninguno como tú, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Y ahí tiene usted el corazón de la adoración, glorificando a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Por quién es Él y lo que Él ha hecho. Oh, no hay nadie como tú y nunca nadie ha hecho algo como lo que tú has hecho. Todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Ahora David está en una expresión definida de adoración aquí, derramando su corazón a Dios. Él simplemente está exaltando las maravillas y las virtudes de Dios. Y todos podemos identificarnos con eso, queremos hacer eso, anhelamos hacer eso. Pero David enfrenta un problema en su humanidad que nosotros también enfrentamos y viene en el versículo 11. En primer lugar, él dice, Señor, tengo un problema básico. Mi adoración se ve obstaculizada porque me falta la verdad. Así que, enséñame tu camino, oh Señor. Caminaré en tu verdad. Mire, el ingrediente que falta, dice David, es que quiero descubrir. Y quiero la emoción del descubrimiento. Y quiero saber lo que dice tu palabra. Quiero verte. Y a veces descubrir no es descubrir algo que no sabía antes. Es descubrir algo que sabía antes y olvidó. O es descubrir algo que sabía antes y recordaba, pero nunca lo vio con la misma claridad. Pero él está diciendo, quiero conocer tu camino y quiero entenderlo, pero soy ignorante y tú tienes que enseñarme. Así que le sugiero que cuando le resulte difícil adorar, cuando le resulte difícil meditar en la palabra de Dios, para vivir el proceso de descubrimiento y dejar que Dios abra su palabra para tocar su vida y su corazón y sacar alabanza, necesita detenerse y pedirle al Espíritu Santo que sea su maestro. Porque todos tenemos ese problema. Me distraigo como cualquier otra persona. Y tengo dificultades y a veces digo, veo un pasaje de nuevo y digo, Señor, estoy repasando esto una y otra vez y todavía no me cautiva, enséñame. Y allí es donde puedo reclamar la promesa de Primera de Juan de que tenemos una unción de Dios en el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas para que no tengamos que depender de la sabiduría humana, ¿verdad? Porque Él es nuestro Maestro. Eso es lo que dijo Jesús cuando dijo que iba a enviar a su Espíritu, que les enseñaría todas las cosas en el Evangelio de Juan. ¡Qué promesa! El Espíritu residente está allí. Entonces David dice, enséñame la verdad, Señor, déjame verla, déjame descubrirla, déjame meditar en ello. Entonces el primer problema que tiene la adoración es que tiene que conocer la verdad. Y entraremos en eso más la próxima vez. Y para poder ver eso depende del Espíritu Santo. Sé que he dicho, bueno, ya sabes, voy a ir a la Biblia, o me voy a comenzar mi estudio bíblico. Y todos hemos hecho esos compromisos, ¿verdad? Voy a entrar en la palabra y leo un poco y dice, esto no es muy emocionante. Digo, estoy tratando de descubrir, pero no estoy descubriendo nada. Nada más que no entiendo esto, no parece tocarme. Será mejor que compre un libro o una cinta y la gente a menudo me dice, ¿sabes? Cuando lo haces es muy emocionante. Bueno, puede ser así para usted.
La palabra de Dios también puede tocar su vida. Puede que no tenga todas las herramientas que yo tengo y espero que haya un lugar para mí en el reino, en algún lugar donde pueda sentir una necesidad en ese sentido, pero usted puede descubrir la verdad de Dios porque el Espíritu será su maestro si le pide. Hay una segunda cosa en el versículo 11. Este es lo que realmente quiero que vea. Al final del versículo 11 dice, tengo otro problema. Necesito que unas mi corazón para temer tu nombre. Ahora, temer tu nombre sería un eufemismo para adoración. Quiero adorarte, pero necesito que unas mi corazón. Ahora, ¿qué es lo opuesto de un corazón unido? Muy simple, ¿qué es? Un corazón dividido. El primer problema que tiene la adoración es que usted no conoce la verdad, no puede descubrirla, usted no tiene lo que necesita para meditar. Entonces, Espíritu Santo, enséñame la verdad. El segundo problema en la adoración es que está distraído, ¿verdad? Y tiende a tener un corazón dividido. Y tal vez se siente en algún momento y dice, voy a orar, solo voy a pasar tiempo con el Señor. Y usted se sienta y ora por alrededor de un minuto. Y cosas inundan su mente. Basura. Usted sabe, ¿dónde está Alicia? Ya pasó tal y tal hora, debería haber entregado, usted sabe. Y los niños entran por la puerta corriendo en el momento de su descubrimiento más grande e interrumpen su meditación. Y luego simplemente es tan difícil para nosotros concentrarnos. Entonces David sabía eso. Digo, después de todo, él era un rey. ¿Y no pensará que un rey tiene un poco de responsabilidad? Digo, él tiene algunas cosas por qué preocuparse, y se preocupó por ellas. Y no eran solo las cosas que sucedían en su reino, eran muchas de las cosas que sucedían en su propia vida que no estaban bien. Entonces se distrajo y dijo, Dios, necesito dos cosas, necesito la verdad y el Espíritu, necesito el corazón concentrado para acompañar la instrucción correcta, quiero descubrir y quiero poder meditar sin distraerme. Ese es realmente el corazón de lo que nuestro Señor está diciendo en Juan 4. Debemos poder poner nuestro corazón en Dios y en su verdad. Y le he pedido al Espíritu Santo muchas veces lo mismo que David está pidiendo aquí mismo. Señor, enséñame, enséñame, enséñame. De hecho, un día de esta semana estaba estudiando y encontré un pasaje y lo compartiré con ustedes en unas semanas. Es difícil no compartirlo hoy porque es muy bueno, es muy emocionante, pero encontré un pasaje en Jeremías y nunca entendí la frase allí. La frase dice, de hecho, Moab no ha sido derramado de vasija en vasija. Y pensé, ¿qué significa eso? Entonces comencé a tratar de investigar qué significa eso y lo hice. Y fui tan bendecido. Le voy a decir lo que significa en unas cuantas semanas. Fui tan bendecido que salí por mi puerta y agarré a Bill Rogers y le dije, tienes que escuchar esto. ¿Y sabe qué? Él fue bendecido como yo fui bendecido. ¿Vas a usar eso este domingo? Podría, pero no ahora. Está en un punto más adelante. Pero eso fue un descubrimiento para mí y me fui a casa, me subí al auto, todo lo que podía pensar al ir a casa era esa gran verdad. ¡Oh, qué gran verdad! ¡Qué descubierto! Empecé a meditar en ello y mi corazón se llenó de alabanza. No sé cómo lo hace, pero me encuentro cantando cuando hago eso. Apago la radio y canto en el coche. No, trato de no mover demasiado los labios porque la gente, ya sabe, piensa que estoy discutiendo con mi esposa cuando ella no está allí para poder ganar. Usted sabe. Pero realmente creo que el descubrimiento es clave y demanda tiempo con Dios, comunión con Él, en su palabra y en oración. Y luego el gozo maravilloso de un corazón concentrado. Quiero cerrar con un pensamiento. ¿Habrá un obstáculo para esto cuando usted trate de enfocar su espíritu en la adoración? De hecho, alguien me dijo esta semana, has cubierto la importancia de la adoración, la fuente de la adoración, la esfera de la adoración, la naturaleza de la adoración y todas esas cosas. ¿Has pensado en hacer los obstáculos para adorar? Enumerar todos los obstáculos para adorar. Pensé, hombre, eso sería genial. Entonces me senté, tomé mi lápiz y mi hoja de papel y pensé, los tengo. Y escribí una palabra, yo. Y luego comencé a pensar ahora, ¿cuál sería el número 2? Y no podía pensar en nada. Y me senté allí durante mucho tiempo y nunca pensé nada más. Solo hay un obstáculo para adorar. Es cuando usted se pone delante de Dios. Eso es todo. Es decir, usted puede venir en todo tipo de paquetes, pero lo que estorba su adoración es cuando usted se coloca enfrente de Dios. Mire, cuando viene aquí para conseguir lo que necesita para usted, o cuando tiene que hacer lo que usted quiere hacer para cumplir sus deseos, y es por eso que no tiene tiempo para descubrir, o tiempo para orar, o tiempo para la meditación, o tiempo para la adoración.
Y realmente no puede tener un corazón concentrado porque siempre está pensando en sus proyectos y sus actividades y sus necesidades. Como puede ver, siempre es yo. ¿No es así? Solo hay dos. Solo está tratando con dos cosas. O está tratando con Dios o con usted mismo. Eso es todo. Y realmente no puede liberarse para adorar a Dios hasta que pueda matarse a sí mismo. Matarse a sí mismo. O solo tiene que deshacerse de usted mismo en el proceso y perderse en adorar a Dios. El yo siempre está en el camino. Y creo que tal vez el problema más grande que tenemos con nosotros mismos es que muy a menudo nosotros que estamos comprometidos con las cosas correctas, como aquí en Grace, realmente se reduce al hecho de que somos demasiado flojos para hacer el esfuerzo. Somos tan indulgentes con nosotros mismos que no nos gastamos en cavar profundo para recoger el agua, como dijo Spurgeon, para arrancar el grano y por eso perdemos. Una de las grandes experiencias de mi vida corta ha sido leer el libro de Stephen Charnock llamado La existencia y los atributos de Dios. Es un libro de unas 700, 800 páginas. Le lleva toda una vida digerirlo. Todo lo que son todos estos pensamientos acerca de